prepararse para que lean un poquitito los capítulos de la pediatría de Nelson, 21 edición, el capítulo 197, capítulo 198. Esto pues obviamente les da un sustento para, digamos, contestar unas preguntitas que les vamos a hacer el otro lunes en este punto. La verdad es de que quiero hacerlo un poquito práctico, tal vez sacando algunos objetivos de lo que necesito el día de hoy, que es hablar sobre enfermedades prevenibles por vacuna, ¿verdad? Y que recordarles que es un extraordinario avance en la medicina latinoamericana. Cómo ha afectado la aparición del COVID-19 a los programas de vacunación, cuáles serán las recomendaciones y algunas conclusiones. Para ello quiero entonces empezar describiendo un tantito de historia para que ustedes tengan un conocimiento que la verdad es que en Latinoamérica hemos sido en los últimos 30 años líderes en, si algo ha avanzado la medicina primaria, pediátrica, es en evitar algunas enfermedades. Y ustedes no dejarán mentir el hecho que estén viviendo la pandemia como estudiantes de medicina y vieron efectivamente que la enfermedad esta que estaba inicialmente causando estragos y muertes, pues al advenimiento de la vacuna a todas luces se vio realmente que disminuyó considerablemente la mortalidad. Probablemente la morbilidad no, pero la mortalidad fue evidente que el advenimiento de la vacuna benefició a que la mortalidad totalmente disminuyera. Pues así como ustedes están viviendo en carne propia la agresividad con el virus SARS-CoV-2 que nos puso de rodillas a todos, así vivieron en otras épocas los pacientes con sarampión, con poliomielitis, con viruela, y obviamente siguen siendo las vacunas una buena ruta para evitar estragos en la humanidad. Es increíble, pero todavía hay personas y lamentablemente médicos que realmente no están convencidos que la ruta de la prevención es la vacunación. Estas son las enfermedades que hasta el día de hoy pues han estado colocándose la vacunación y por lo tanto tienen el toque de prevención. La tuberculosis, la poliomielitis, difteria, tétanos, tosferina, sarampión, rubiola, paperas, como las enfermedades prevenibles más antiguas. Ya entrando a los prácticamente, digamos, 90, empezaron las prevenciones con hepatitis B, hemófilos influenza tipo B, rotavirus, neumococo, virus del papiloma, virus de la influenza, hepatitis A y varicela. Estas pues obviamente han salido a partir del 2000, por decirlo así, a esta fecha, las nuevas prevenciones
Y la más reciente, como ustedes han visto ya, es la de la SARS-CoV-2. Probablemente quedará la historia estas secuelas que dejaba la poliomielitis y que estos descubrieron tanto Sainz como Salk, son de los pioneros en descubrir la vacuna antipoliomielítica, ¿verdad? Estos médicos empezaron a descubrir sobre esta vacuna de la polio que tantas limitaciones y muertes causó en su momento. Claro, también, por decirlo así, sarampión, rubiola, tosferina, viruela, que evidentemente fueron enfermedades que en su época causaron grandes cantidades. Yo viví la epidemia de sarampión en 1987, que evidentemente vimos cómo fallecían los niños de sarampión de 4, 5, 6 meses. Entonces, el advenimiento de la vacuna, pues indudablemente es un logro que cada vez vemos, por ejemplo, en tablas como estas, como vemos que en los años 60, en los años 70, de los años, por ejemplo, 60 a los años 70, cómo empezó a bajar la enfermedad y gran parte, pues obviamente fue por la vacuna, también la de Hemophilus influenza, o sea, meningitis, la del neumococo. Pues algunas de estas enfermedades pues han desaparecido por completo, puesto que realmente la vacunación en muchos lados, en donde está más del 80%, pues podría uno decir que están libres de esta enfermedad. Lamentablemente con el SARS-CoV-2 pues no se ha cumplido ese porcentaje como recomiendan los epidemiólogos, que cuando una población, el 80% o más está vacunada, la enfermedad pues se controla, ¿verdad? Y en cambio en nuestro medio, pues la verdad es de que las dosis primarias del SARS-CoV-2 no se han dado y es parte de las ráfagas que tenemos nosotros de esta enfermedad. Las grandes conclusiones son que después de la depuración del agua no existe una intervención sanitaria de mayor impacto en prevenir la morbilidad y la mortalidad que las vacunas. No, ustedes lo están viviendo, ustedes están escribiendo la historia como estudiantes de medicina al ver realmente cómo la pandemia empezó a desaparecer cuando empiezan las vacunas. Manera que han erradicado muchas enfermedades y dentro de ellas, pues obviamente la viruela, pero que ha reaparecido con algunas otras características, la enfermedad del sarampión, la poliomielitis. Pues obviamente la prevención es en este caso muy valiosa y la ruta es de las vacunas. Entonces, con excepción del agua potable, es decir, teniendo agua potable, porque acuérdense que nosotros tenemos agua entubada, no tenemos agua potable. Si tuviéramos el agua potable, pues obviamente esto nos ahorraría un montón de enfermedades en nuestro medio. No han sido los antibióticos las que han salvado a la humanidad, han sido las vacunas. De tal manera, pues, que dejar de vacunar constituye, por lo tanto, una omisión grave que solo se justifica en situaciones muy especiales. Y el objetivo es entregar algunos conceptos básicos sobre la vacunación en estos momentos, como algunos fundamentos teóricos en las cuales cómo actúa la vacuna.
Entonces, podemos decir que la vacuna es un producto biológico utilizado para obtener una inmunización activa en forma artificial, ¿verdad? Y que la opción de obtener inmunidad mediante la administración de anticuerpos hace de que esta enfermedad no se reproduzca en el cuerpo. Entonces, para empezar, conceptos. Veamos los conceptos. ¿Qué es inmunidad activa? Natural es la producida por la enfermedad. Digamos, si a usted le da sarampión, es una inmunidad activa natural. Pero si a usted no le da el sarampión porque tiene la vacuna, entonces usted está recibiendo una activa artificial. La pasiva natural significa que a la madre se le vacunó, por ejemplo, contra el tétanos, entonces hay una inmunidad transplacentaria y evidentemente el niño nace y no va a tener tétanos por la transferencia de anticuerpos por vía transplacentaria. Pero en todo caso, realmente la enfermedad, digamos, la tiene un paciente, está en contacto con otro, hay muchas enfermedades que usted puede administrar la gamma globulina y así evitar la enfermedad colocando la inmunidad pasiva artificial, ¿verdad? Entonces, tal vez repasando un poquito estos conceptos, valdría la pena si tienen alguna duda en este momento para poderla resolver. Entonces tenemos 4 tipos conceptos que deben de manejar. Inmunidad activa, natural, inmunidad pasiva, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen que ver realmente está la activa natural, la activa artificial, la pasiva natural, la pasiva artificial. ¿Está claro estos conceptos? Porque obviamente es clásica, es muy clásico hacer preguntas de examen de estos 4 tipos de conceptos. Entonces, quisiera preguntarles si tienen alguna duda. Activa natural, activa pasiva. ¿Alguien tiene alguna duda de estos conceptos? Activa natural, activa artificial, pasiva natural, pasiva artificial. ¿Alguien tiene alguna duda de estos conceptos? No, doctor, muchas gracias. Muy bien. Siempre es importante que lo tengan muy presente porque nos va a ayudar mucho en el estudiar la pediatría en Nelson basado en este concepto que se maneja muy frecuentemente cuando usted se pone a leer este capítulo de inmunizaciones. Entonces va a haber mucho inmunidad activa natural, va a haber mucho concepto de estos. Quisiera en este momento tratar de explicar un tantito más cómo actúan las vacunas. El concepto viene acá. Usted administra el biológico, que es al final dentro del cuerpo el antígeno, es capturado por los linfocitos B al momento de que por el método de endocitosis llega a capturar el antígeno del linfocito B, inmediatamente ya una vez el antígeno está dentro del linfocito B, lo capturan los linfocitos CD4 y esta interacción o esta activación de los CD4 con los linfocitos B ingresados con el antígeno
hacen reacciones importantísimas en el cuerpo, en donde hacen producir linfocitos T memoria, también hacen producir una expansión clonal y obviamente van generando, por supuesto, anticuerpos que van generando las propias defensas para cuando se presente el antígeno con toda su virulencia. De tal manera, pues, de que aquí hablamos de los conceptos de linfocitos B unido al CD4. Obviamente el linfocito B tiene ya ingresado al antígeno. Estos dos hacen reacciones bioquímicas metabólicas muy importantes para hacer una expansión clonal, producir anticuerpos y, por supuesto, la parte de los linfocitos T de memoria. Entonces, ¿por qué linfocitos T de memoria? Porque obviamente ustedes sabrán que llega un momento en el cual ustedes colocan 2 dosis, 3 dosis, porque se agotan los linfocitos T de memoria, pero cuando amarca cierta cantidad de dosis del biológico, entonces generó totalmente la producción de linfocitos memoria para que cuando realmente van pasando los años, este paciente con el contacto de la virulencia de la enfermedad, pues no le ataque. La forma de administrar las vacunas existe la forma intradérmica, subcutánea y está la vía intramuscular. Estas son las 3 formas de hacer llegar, de tal manera que cada vacuna, pues hay que preguntar, hay que estudiar, hay que revisar cuál es la mejor forma. Por ejemplo, la de la tuberculosis, o sea, la BCG, la mejor forma es la intradérmica para hacer llegar y activar a los linfocitos B, los linfocitos T, los CD4, y luego esto hacer la expansión clonal. Pero hay que revisar, por ejemplo, la vacuna de sarampión, rubiola y paperas, es mejor administrarla de manera subcutánea para hacer llegar el biológico a todas esas reacciones que les he comentado. Por ejemplo, la difteria, tétanos, tosferina, es mejor administrarla por vía intramuscular. O sea que depende el biológico que ustedes quieren ingresar, así va a ser la vía que ustedes también tienen que buscar para una mejor absorción. Obviamente la forma clásica en niños es la parte anteroexterna del muslo. Esta es la forma más clásica de la administración, que es no es en el glúteo, sino es en la parte anteroexterna del muslo. Esta es la mejor área. Ustedes saben, fisiológicamente, aquí no pasa ningún nervio, ¿verdad? No hay ninguna provocación de alguna lesión o un efecto secundario, o que pase algún vaso por acá, que no pase algún nervio. Es propiamente el músculo, así que no hay problema. Finalmente, tengo la calendarización de las vacunas, y aquí realmente tal vez detenerme un poquito y finalizar con esto la clase, pero sí quisiera que es 2022 porque no ha salido la programación del 2023 de la vacunación. Entonces ahorita está vigente 2022, si se dan cuenta, ¿verdad? Porque cuando ustedes califican al docente, hay un apartado donde dice el docente está actualizado. Entonces, ahí verán ustedes si estoy tratando de actualizar siempre mis datos. Esta es la calendarización de vacunación universal ahorita, 2022, no ha salido de la del 2023. Entonces, quisiera ir desglosando cada una de las vacunas. Primero, tenemos la vacuna de hepatitis B, que se puede administrar
desde el nacimiento por la vía intramuscular, una segunda dosis a los 4 meses, a los 2 meses, perdón, una tercera dosis a los 6 meses y una cuarta dosis realmente que puede ser perfectamente de los 9 meses hasta los 18 meses. O sea, aquí estaríamos hablando de 3 a 4 dosis, ¿verdad? A veces, por ejemplo, contamos con la vacuna de hepatitis B al nacer y luego colocamos una segunda dosis a los 2 meses, una tercera dosis a los 4 meses y una cuarta dosis a los 6 meses. De tal manera que entre 3 y 4 dosis de hepatitis B estamos cubriendo más del 90% de protección con esta enfermedad. Luego tenemos la vacuna de rotavirus, que empezamos a los 2 meses. Y hay una segunda dosis a los 4 meses y hay otros que colocan una tercera dosis a los 6 meses. No olvidar que la vacuna del rotavirus es tomada y después de los 8 meses sí no es conveniente colocarla porque puede causar grandes efectos secundarios la vacuna después de los 8 meses. Así que este es el punto importante de la vacuna de rotavirus. Cuando hablamos de difteria, tétanos y tosferina en menores de 7 años, porque en mayores de 7 años sí existe la difteria, tétanos y tosferina, pero es de diferente producción. Hablamos de la difteria, tétanos y tosferina antes de los 7 años. Tienen que haber 5 dosis. Acuérdense que esta es una preguntita de examen. ¿Cuántas dosis deben administrarte en los niños de la vacuna de tosferina, por ejemplo? Ustedes deben saber que son 5 dosis. La vacuna contra el hemófilos influenza tipo B, o sea que es la denominada antimeningitis, aquí estamos hablando de 3 a 4 dosis. La vacuna del neumococo también es una vacuna que nos protege y que evidentemente desde el advenimiento hemos visto cómo han disminuido los empiemas a nivel pulmonar, cómo han disminuido las complicaciones infecciosas en el pulmón a raíz del advenimiento de los 13 serotipos de la vacuna del neumococo. Aquí estamos hablando de 3 a 4 dosis también. La poliomielitis, estamos hablando de 4 dosis, ¿verdad? Entonces, primera dosis a los 2, a los 4, a los 6 meses y entre los 12 y los 15 meses, ¿verdad? Aquí en nuestro medio, en nuestro medio colocamos a los 4 o 6 años una cuarta dosis. Es decir, la vacuna de poliomielitis son 4 dosis. 4 dosis. La de la influenza, como ustedes se dan cuenta, es una vacuna anual. Una vacuna anual, solo hay un refuerzo con la primera vez que se administra la vacuna de influenza. A las 4 semanas hay que poner una segunda dosis. Hablamos luego de sarampión, rubiola y paperas, que viene la primera dosis a los 12 meses y la segunda dosis a los 4 años. Es decir, aquí estamos hablando de 2 dosis. Clásicamente, la varicela se coloca a los 12 meses y un refuerzo a los 4 años. La hepatitis A, también tenemos 2 dosis con 6 meses de diferencia. Se pueden colocar al año, como ustedes ven, la hepatitis A al año, y a los 6 meses la segunda dosis, el refuerzo. Luego hablamos de esta vacuna de tétanos, difteria, de tosferina, si se dan cuenta, pero es esta que es denominada mayor de 7 años. O sea, esta hay que poner una vacunita entre los 11 y los 12 años, ¿verdad? Pues pueden ser a partir de los 7 años, pero lo ideal sería entre los 10 y 11 años. La del papilomavirus
Interesante, porque si la colocan antes de los 15 años, son 2 dosis, pero si la colocan después de los 15 años, son 3 dosis. La vacuna de meningococo no está autorizada, perdón, no es la palabra, no está autorizada, no está utilizada dentro del calendario para nosotros como Guatemala. Pues es una vacuna un tanto onerosa, entonces parece que los gobiernos no se comprometen a colocarla. La vacuna de los polisacáridos de neumococo, que esta se usa básicamente en aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas o específicamente van a recibir una resección del vaso. Es importante colocar esta vacuna antes de resección del vaso. Y finalmente, la vacuna del dengue, que realmente tiene sus características muy particulares, ¿verdad? Cómo colocar esta vacuna del dengue, que es válida a partir de los 9 años. Ahora, ustedes van a ver este otro calendario de vacunación en su pediatría de Nelson para aquellos niños de 4 meses a 6 años que llegan, por ejemplo, a preguntar, mire, ¿qué vacunas este niño? Nunca lo hemos vacunado, y nunca, pero queremos ponerle las vacunas. Entonces, para eso sirve esta recomendación, que está para menores de 6 años, por ejemplo, ustedes siempre preguntan, ¿qué edad tiene el niño? Tiene 5 años. Muy bien, entonces usan este programa para empezar la vacunación. Pero si ustedes vuelven a preguntar, fíjense que llega la mamá y dice en el centro de salud o en la clínica familiar, miren, yo quiero vacunar a mi niño. ¿Qué edad tiene? 9 años. Nunca lo ha vacunado. No. Entonces, ustedes lo deben someter a este programa, ¿verdad? Estas otras recomendaciones son muy interesantes porque ustedes deben de saber acá algunos puntos importantes. Por ejemplo, llega un paciente con una enfermedad eh, cardíaca crónica o una enfermedad pulmonar crónica, qué vacunas hay que colocarle y cuáles no, o cuáles hay que ponerle mayor importancia. Lleva un paciente que tiene hemodiálisis, eh, o lleva a un paciente con diálisis peritoneal, eh, ¿qué vacunas? Y dice la madre, quiero colocar algunas vacunas, deben usar esta guía. A mi niño, lamentablemente, tiene esta enfermedad que es el virus, esta es una pregunta de examen, tiene el virus tiene el virus del SIDA, ¿verdad? Este niño tiene el virus del SIDA. ¿Lo puedo vacunar? Sí, no. Entonces, ustedes tienen que guiarse antes de ponerle alguna vacuna a este paciente que tiene SIDA. Tenemos que ver cómo están los títulos del CD4, que no debe tener menos del 15%, y no tiene que tener menos, el recuento de linfocitos no tiene que estar en menos de 200. Si está en más del 15% de CD4 y más de 200 células linfocíticas, sí puede ser vacunado el niño. Sí puede ser vacunado. Acuérdense, esta es pregunta de examen. Llega un niño con diagnóstico de SIDA y tiene un recuento de CD4 de un 30% y tiene pero tiene un diagnóstico de SIDA, ¿verdad? Pero tiene 600 células por milímetro cúbico de linfocitos. ¿Pueden vacunarlo? Sí lo pueden vacunar, pero si tiene menos de 15% y menos de 200, no pueden vacunar a ese principalmente de células vivas. Esto es importante saberlo. Por eso es que su pediatría Nelson las describe perfectamente. Este es un esquema de vacunación eh, para aquellos adolescentes
de inicio, moderados y avanzada, adolescencia moderada y avanzada. Estas le hice un resumen de la vacuna Pfizer para la vacuna del COVID. Es decir, desde los 6 meses lo que cambia es la edad, no el peso. Tienen cuidado, nunca guiarse que por peso se va a vacunar a un niño, no, sino se vacuna por edad, no por peso, ¿verdad? Se puede vacunar desde los 6 meses, Pfizer, primera dosis, luego de 3 a 8 semanas después de la primera dosis, ¿verdad? Y actualmente la vacuna de Pfizer del neumococo es bivalente. Luego está el otro grupo de 5 años a 11 años y luego está el otro grupo de 12 años a 17 años. Acuérdense que lo que cambia es la edad y según la edad va la carga de la vacuna. Esto obviamente es un recorrido un poquitito largo, pero sí necesitaba hacerles ver, digamos, los esquemas de vacunación ideal, porque cuando ustedes se van a la vacunación de salud pública, es escasa la cantidad de vacunas que lamentablemente el gobierno se compromete a colocar, ¿verdad? Y no tienen el esquema completo, lamentablemente los esquemas de salud pública no tienen el esquema completo. Así que le dejo ahorita un espacio para hacer preguntas. Doctor, buenas tardes. Perdone, cuando un niño es prematuro, ¿qué esquema se seguiría? Miren, el problema del niño prematuro solo ocurre con una vacuna, y es la vacuna de hepatitis B. ¿Sí? Es decir, la razón es porque no alcanza la cantidad de linfocitos B para unirse, y entonces no tienen mucho CD4 para hacer la producción clonal, y no hay linfocitos memoria, de tal manera que es la única vacuna en la cual realmente deben de esperar un poquito para administrarle a la vacuna del prematuro. De hecho, las recomendaciones son que la vacuna de hepatitis B a partir de 2 kilos puede colocarse, en menores no, porque no hay producción, no hay reproducción clonal. Por lo demás, a un prematuro, tosferina, difteria, tétanos, polio, hepatitis A, varicela, sarampión, rubiola y paperas, normal, como que fuera un recién nacido normal. La excepción es la hepatitis B, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que comentemos? Doctor, fíjese que te quería preguntar acerca de que las personas tienen la creencia, ¿verdad? O al menos se ha estado escuchando últimamente en los últimos años, de que las vacunas causan autismo y esa clase de cuestiones, pero la pregunta es, ¿cuáles son las reacciones que le podría dar a un niño realmente eh, con una vacuna? Porque supongo que también les puede dar una reacción, ¿verdad? ¿Y cuál sería nuestro actuar si cuando estamos vacunando a un niño le viene una reacción? Sí, bueno, miren, en los años 90 hubo un grupo de médicos técnicamente tratando de mostrar que sí, las vacunas provocaban autismo. Sin embargo, hicieron un montón de estudios, inclusive con los solventes que tienen las vacunas como mercurio,
Y bueno, esa crisis se vivió en los 90, entramos al año 2000 y finalmente se hizo un recuento que hay un grupo que se ha denominado el grupo de personas antivacunas, que inclusive están hay algunos médicos antivacunas también, ¿verdad? No solo gente del caminar del día a día, sino hay médicos también que son antivacunas, pero técnica y científicamente no se demostró que provocaran autismo. O sea, yo creo que es importante que cada quien tenga su literatura, pero en la etapa académica o el nivel académico que ustedes están, creo yo que el mejor respaldo, y principalmente en la parte pediátrica, yo les pongo la pediatría en Nelson como libro. No les pongo mucho artículo porque evidentemente hay que avanzar un poquito académicamente para ir leyendo un poco de artículos. Yo necesito que lean la pediatría de Nelson. Y ahí, pues obviamente hay algunos efectos secundarios de vacuna, como el dolor, un poco de fiebre, pero evidentemente, claro, hay alguno que otro caso reportado de que la fiebre pues origina convulsiones, pero es por la fiebre, ¿verdad? Convulsiones febriles. Hay que tener un poquito de cuidado con eso, pero que evidentemente más que el dolor, la eritema del área o alguna secuencia secundaria a la administración local, pues definitivamente no hay un efecto secundario que valga la pena como para sacarla del comercio. Si hablamos de la vacuna anticovid, estábamos leyendo la pequeña inflamación del corazón que ha provocado por la carga viral de la vacuna y pues se acomodó la dosis. Por eso es importante, según la edad, la vacuna, la carga que lleva la vacuna para evitar esos efectos de miocarditis. Pero sí se ha demostrado que esos efectos de miocarditis, por ejemplo, en la vacuna anti-COVID, no son significativas como para dejar de vacunar, ¿verdad? Como repito, creo yo que estos son más grupos antivacunas que han logrado en un momento dado alarmar a la población y evitar que esto realmente siga el programa de vacunación. Pero que quede claro, ustedes en el nivel académico que están, debemos de leer la pediatría de Nelson, 21 edición, en donde lo que está plasmado está técnica y científicamente probado. Hay artículos o hay documentos que han salido y obviamente ustedes saben que principalmente Wikipedia tiene mucha basura, pero cada vez que uno selecciona un artículo para darle a un estudiante de medicina, debe ser súper valorado, ¿verdad? Yo, por lo menos como docente y profesor de ustedes, recomendaría que el nivel académico que ustedes tienen es libro. Y allí está claramente demostrado que hay efectos secundarios de la vacuna, pero son locales. Nunca como para dejar de vacunar o como para explicar y decirles, señores, ya no vacunemos. No sé si le aclaro esto. Vacunas científicamente comprobadas que no provocan autismo. No sé si le aclaré, perdón, o tiene alguna otra duda. Sebastián, creo que me preguntó, ¿verdad? Sebastián me preguntó. Sí, fui yo. Gracias. Bueno, sí, yo espero que le haya aclarado bien la duda, ¿verdad? Sí, Leer quedó pediatría claro. Nelson. Yo diría que es importante leer pediatría Nelson. No, definitivamente en 1990 se empezó a buscar la causa de las vacunas y específicamente fue sarampión, rubiola y paperas. Yo recuerdo muy bien
porque nos hicieron revisar a todos extensamente para ver si no estaba provocando autismo la vacuna, y específicamente sarampión, rubéola y paperas, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna otra duda o algún concepto? Yo creo que un libro que es muy importante, que ustedes desde ya deben de conocer, es el libro rojo. Este es un libro muy importante que yo creo que un estudiante de medicina, ¿verdad? Y de la San Carlos, ¿verdad? Por supuesto, debe saber, debe por lo menos decir, ¿en dónde salió esa información? ¿Salió en el libro rojo la información? No, fue un artículo, no, no. Si salió en el libro rojo, creo que sí, porque toda la base es muy científica, muy técnica, ¿sí? Entonces todos debemos de saber. De lo que hablé hoy, vamos a hacer algunas preguntitas de examen, ¿verdad? Yo creo que es como para darle el sabor y magnificar de estimularlos. Tenemos 70 estudiantes en línea, ¿verdad? Y no están todos, pero yo creo que ni la mitad está en línea, pero creo yo que debemos de ver, ¿verdad? De ver, de que en un momento, aunque creo que alguien está grabando por ahí, pero sí, es importante que revisemos la pediatría de Nelson, la 21 edición. No sé si tienen alguna otra pregunta. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, doctor. Muy bien. Ahí David creo que sí, levantó la mano. Doctor, buenas tardes. Con una Buenas tardes. pregunta, por ejemplo, si llegara un niño con resfriado común a la consulta y le corresponde ese día la vacuna, ¿cuántos días debemos de esperar para poder administrarle la vacuna? Mire, fíjese que salud pública tiene algunos conceptos que se denominan oportunidad perdida. Lamentablemente, no hay todavía. Nosotros lo hacemos en la práctica privada, que le consultan a uno, pues, y le dicen, mira, doctor, vengo a mi esquema de vacunación. Pero un resfrío común, yo en lo particular creo que sí hay que tener la vacuna si el paciente está con fiebre, ¿verdad? Pero si no tiene fiebre y tiene un tanto de secreción nasal, eh, yo pensaría que no de tener la vacunación. El resfrío común, que significaría al examen físico no tener fiebre más que secreción nasal y un par de estornudos, pues obviamente creo yo que vale la pena vacunar. Vale la pena, máxime si ahí va neumococo, difteria, tétanos, tosferina, hemófilos influenza, rotavirus. Ay, no creo que eso sería una oportunidad perdida. Por resfrío común no, pero por favor, si ustedes están en una clínica familiar o un centro de salud, permítanme.
hablando el director de la Escuela de Medicina de nosotros. Bueno, ¿tienen alguna duda o ahí terminamos la clase? Que para mí sería esta la última clase y ya el mes de febrero empezamos con 5º año de pediatría, ¿verdad? Espero pues, que en algún momento dado sea más dinámica la clase, más preguntas, para que estimulen al docente, no desestimulen al docente. El docente tiene mucha información. Yo no he visto un grupo de tanta experiencia, y si ustedes quieren, no me incluyan a mí, pero hay mucho docente y profesor de experiencia que tienen en la San Carlos. Para mí el mejor staff de profesores de medicina en Quetzaltenango están en la San Carlos. En medicina he visto el grado de profesionalismo de estos docentes, de estos profesores. Aprovechenlos. Tienen bastante que darles y a veces uno se queda muy corto. Yo tengo un montón de información que quisiera compartirla, pero a veces me la guardo porque evidentemente no preguntan, no hay una comunicación, y mientras más pregunta el nivel sube mucho. Para mí ha sido un gusto poder realmente estar con ustedes y espero verlos ya el otro mes en 5º año pediatría para que sigamos en comunicación. Pasen feliz tarde.